Buen día. Hoy les voy a platicar sobre mi proyecto de titulación de licenciatura, el cual se llama Comparación del genoma mitocondrial de los murciélagos nectarívoros americanos de hocico largo, del género Leptonicteris. ¿Pero qué es el genoma mitocondrial? Bueno, este se refiere al material genético propio de la mitocondria. Es una molécula circular de doble cadena de entre 16 a 18.000 pares de bases de longitud en animales. Su organización génica o centenia está bien conservada en los mamíferos, consistiendo de 13 genes codificantes de proteínas, 22 genes de RNA de transferencia, 2 genes de RNA ribosomal y una región control no codificante. Entre sus principales características está que es de herencia materna y tiene una tasa alta de mutación, esto comparado con el genoma nuclear. Y otra cosa importante saber es que los genes codificantes de proteínas participan en el proceso de fosforilación oxidativa, que produce aproximadamente el 90% del ATP o energía de la célula. Entre las utilidades de conocer estas secuencias está el desarrollo de marcadores mitocondriales, que son tramos identificables que históricamente han servido como herramientas para realizar análisis sobre filogenia, filogeografía, diversidad genética, conectividad poblacional, entre algunos otros, lo que puede resultar útil para generar estrategias de conservación que se basen en mantener el flujo genético así como la diversidad. Entre los principales marcadores utilizados están los genes citocromo B, el RNA16S, el NAD1, así como las secuencias de la región control, entre las que se incluyen algunos microsatélites. Dentro de Phyllostomidae, en la subfamilia Glossophagidae, se encuentra el género Leptonicteris, que se caracteriza por habitar en ambientes áridos y semiáridos, así como en bosques secos. Las especies de este género se caracterizan por contar con un hocico alargado y una lengua larga para su alimentación. Se alimentan de néctar y polen de las bases de las flores largas, y ocasionalmente de algunos frutos. Principalmente se alimentan de cactus y suculentas, en su mayoría pertenecientes a las familias Agabaceae, Bombaceae y Cactaceae. En México y Estados Unidos migran de manera estacional siguiendo la floración. Y dentro del género se reconocen tres especies. Leptonicteris nivalis, que habita desde el sureste de Texas hacia el sur a través del centro de México. Leptonicteris hierbabuena, que habita desde el sur de Arizona y Nuevo México hacia el sur a lo largo de las partes más secas de México, llegando hasta Guatemala, El Salvador y Honduras. Y finalmente Leptonicteris curaçao, que encuentra su hábitat en el norte de Colombia y Venezuela y en las islas caribeñas de Aruba, Bonaire, Curazao y Margarita. Según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, Nivalis está categorizada como vulnerable, Curazao es considerada una especie en peligro de extinción y hierbabuena está catalogada como casi amenazada. El objetivo general que se fijó en este proyecto fue el de caracterizar el genoma mitocondrial de las tres especies para realizar un análisis comparativo, a través del uso de herramientas bioinformáticas. Para lograr esto, el DNA genómico se aisló a partir de una muestra de tejido de cada especie, obtenida de una biopsia de ala. Se utilizó el kit de sangre y tejido de extracción de DNA de Quail. Una vez purificado, este se envió al laboratorio Vincent J. Coles de la Universidad de California para su secuenciación utilizando el sistema Illumina HiSeq 4000. A partir de los archivos recibidos, los mitogenomas se ensamblaron de nuevo, utilizando el software GetOrganelle y como referencia el mitogenoma de Ectophila alba. La notación del mitogenoma de cada especie se generó a través del servidor web Mitos2 y se revisó manualmente utilizando la herramienta web Expacit Translate Tool. Utilizando el servidor web de GenomeDx se generó una representación gráfica de la molécula de DNA. El software MegaX se utilizó para estimar la composición de nucleótidos de toda la secuencia. También se utilizó la herramienta web EasyCodon, la cual sirvió para analizar el perfil de uso de codones para los 13 genes codificantes de proteínas. La plataforma TBI Forna se utilizó para predecir la estructura secundaria de los 22 RNAs de transferencia de cada mitogenoma. Y finalmente, la región control de cada especie se examinó en detalle para determinar la presencia de microsatélites y repeticiones en tándem, utilizando los servidores web
Microsatellite Repeat Finder y Tandem Repeat Finder, respectivamente. Utilicé el programa KA-KS Calculator para evaluar la presión de selección sobre los genes codificantes de proteínas, según las sustituciones sinónimas y no sinónimas, comparando secuencias ortólogas de cada especie de Leptonicteris contra Ectophil alba y Anura caudifera. Se utilizó también el software MitoFast para extraer y preparar las secuencias de los 13 genes codificantes de proteínas de 38 especies de murciélagos de la familia Phyllostomidae y otras 3 especies de grupos externos pertenecientes a las familias Noctilionidae, Mormópide y Mystacinidae. Finalmente, el software IQ-Tree se utilizó para generar un árbol filogenético de máxima verosimilitud. Entrando a los resultados, los mitogenomas de Leptonicteris nivalis, hierbabuena y curaçao tienen una longitud total de 16.708, 16.729 y 16.758 pares de bases respectivamente. En los tres se identificaron los 13 genes codificantes de proteínas, los 22 genes de RNA de transferencia, los 2 de RNA ribosómicos, también los 2 orígenes de replicación, así como la región control. La organización del genoma mitocondrial en Leptonicteris fue idéntica entre las 3 especies y la misma que se ha reportado anteriormente en murciélagos. Entrando a la información descriptiva que se suelen reportar de los mitogenomas, la composición nucleotídica se calculó para todo el genoma y para los genes de RNA ribosomal 12 y 16S debido a su importancia como marcadores, y estuvo entre el 56.5 y 58.87%, con un sesgo positivo para los nucleótidos A y T, lo cual se ha reportado previamente en murciélagos. Este es el resultado del perfil de uso de codones, donde se observó que los codones que más veces se repiten en la secuencia fueron CTA seguidos de ATA y ATT. En el caso de los codones menos utilizados, excluyendo los codones de paro, variaron entre las 3 especies. Sin embargo, el TGT apareció en los 3 análisis con solo 7 u 8 ocurrencias en la secuencia. Esto ya se ha reportado valores similares en otras especies de filostómidos. En el caso de los codones de inicio de los genes codificantes, podían ser ATA o ATG, y el de paro podía ser TAA, AGA o TAG. Y aunque para cada gen generalmente era el mismo codón, hubo variación entre las especies. Por ejemplo, en codones de inicio, para el gen COX-1 se registró ATA en Leptonicteris nivalis, pero ATG en las otras 2 especies. Y en el gen NAD4L comenzó con ATA en Leptonicteris hierbabuena, pero ATG en las otras 2. Y en los codones de paro, Leptonicteris hierbabuena utiliza TAG en los genes COX2 y NAD3, mientras que sus especies hermanas utilizan TAA. También se observaron codones de paro incompletos en los genes NAD4, siendo nada más T el codón de paro, y en COX3 con TA. Esto fue igual en las 3 especies. También parte de por qué se realiza la revisión manual es que no identifica normalmente estos codones de paro incompletos. La variación de los codones de inicio y paro, incluida la presencia de estos codones incompletos, ya se ha reportado en otras especies de murciélagos, filostómidos, así como de otras familias, como Mormópide, Mystacinidae y Vespertilionidae. En los mitogenomas de Leptonicteris, todos los valores estimados de presión de selección para los genes codificantes de proteínas fueron inferiores a 1. Esto describe una presión selectiva purificadora, oscilando entre 0.0023 estimado para COX-1 y 0.4711 para ATP8. Es importante destacar que ATP8 exhibe el valor más alto de relación Ka-Ks en las 3 especies, lo que significa una menor selección de purificación, siendo así el gen revisado más variable. Los genes pertenecientes a la cadena respiratoria del complejo citocromo-oxidasa, siendo COX-1, COX-2 y COX-3, se encuentran sometidos a la mayor fuerza de selección purificadora, lo que probablemente se debe a su importancia en el proceso respiratorio del metabolismo celular.
Valores similares se han reportado en murciélagos de las familias Philostomide, Vespertilionidae, Rhinolophidae y Hepteropodidae. La longitud de los RNAs de transferencia variaron de 60 pares de bases en tRNS1 a 75 en tRNL2. 21 de los RNAs de transferencia exhibieron una estructura secundaria clásica, llamada hoja de Trevor. Sin embargo, la estructura secundaria del gen tRNS1 fue diferente, ya que faltaba un brazo llamado el brazo del dominio D. Esto se observó en las tres especies, y es una característica que se ha observado en murciélagos de varias familias, así como en mamíferos y otros animales en general. La región de cada una de las tres especies exhibió una longitud de 1268, 1283 y 1307 en pares de bases en Leptonicteris nivalis, hierbabuena y curazao respectivamente. Dentro de la región control se identificaron los dominios conservados, que son las secuencias asociadas a la terminación extendida o betas, que se pueden observar en rosa en la figura, los dominios centrales, que están en verde, y los bloques de secuencia conservados en amarillo. También se identificaron las repeticiones en tándem, las cuales están identificadas en azul, que fue la sección donde se observó la mayor variación en todo el mitogenoma. Además, se encontraron 8 secuencias de microsatélites en Nivalis, 10 en hierbabuena y 11 en curazao. También hubo una variación entre las tres especies en las regiones Z2, CDD, CDE, CSB1 y el CSB2, siendo que la región control pues, fue la más variable dentro de todo lo que se analizó del mitogenoma. Los resultados del árbol filogenético obtenido muestran que Leptonicteris es un género hermano de Glossophaga y apoyan un origen monofilético para las 9 especies incluidas dentro de Glossophaginia. A pesar de ser el primer estudio que utiliza el mitogenoma de Leptonicteris, el mitogenoma completo de Leptonicteris en una reconstrucción filogenética, su posición en la misma rama que Glossophaga se ha demostrado antes, utilizando marcadores nucleares y mitocondriales, tanto por separado como en conjunto. Por lo que la filogenia inferida aquí para la familia Philostomide concuerda en gran parte con las filogenias reportadas anteriormente en otros estudios. Los resultados de este trabajo fueron publicados en la revista Gene, así como las secuencias generadas fueron depositadas en GenBank, poniendo así el conocimiento científico generado al alcance de cualquier investigador interesado en realizar estudios con esta especie o con el grupo completo. Finalmente, solo me queda agradecer a la doctora Jocelyn Gutiérrez Guerrero, que proporcionó las secuencias que se analizaron, al doctor Antonio Baeza, que me ayudó con todos los análisis bioinformáticos, y al doctor Jorge Ortega por la dirección del proyecto. Muchas gracias por ver esta presentación. Aquí dejo mi correo de contacto para cualquier duda. Saludos.